La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió al ministro de esta área, Esteban Valenzuela, para conocer las medidas anunciadas por el Ejecutivo en relación a este ámbito. Para conversar sobre estas materias, recibimos al diputado Jorge Ratjev de RN para consultarle acerca de este escenario del mundo de la agricultura. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, hola Karen, y también saludar a todos nuestros televidentes. Diputado, preguntarle acerca del escenario actual de la agricultura y si este podría mejorarse, perfeccionarse de acuerdo a estos anuncios que se hacen de parte del ministro de Agricultura y de los cuales se habla al interior de la Comisión Técnica de la Cámara. Sí, bueno, el ministro de Agricultura nos indicó el plan Siembra por Chile, que es un plan que ya él lo ha dado a conocer en algunas regiones del país y que tiene varios ejes donde se fortalece, ¿no es cierto?, todo lo que significa el desarrollo rural y particularmente productivo de Chile en el tema agrícola, donde ¿no es cierto?, viene el restablecimiento del bosque nativo, un tema bastante relevante, todo lo que significa el fortalecimiento de las ferias agrícolas, y también el apoyo a la agricultura familiar campesina, con el incentivo o la entrega de capital para inversión, particularmente fertilizantes e insumos que han subido bastante de precio. Por otro lado, todo lo que significa el apoyo también a aquellas comunas que han estado con déficit hídrico. Y por último, el apoyo del Banco Estado a través de créditos con este aval del Estado que se llama el FOGAPE. Claramente una iniciativa que la valoramos, pero que de todas maneras la consideramos insuficiente, teniendo presente la situación que hoy día se vive a nivel nacional, particularmente con la canasta básica, y yo siendo representante de una zona agrícola y que además está ligado al conflicto que se vive en la zona de la Araucanía, Biobío, Arauco, los ríos, ya aparte de los lagos, también los agricultores necesitan cierta tranquilidad. Sí, justamente lo quería llevar a ese punto, diputado, que usted menciona y ver si lo podemos desarrollar un poco más, porque lo planteaba usted también en esta sesión de la Comisión de Agricultura, lo que tiene que ver con las superficies sembradas y su disminución, y el tema de los seguros, que al parecer no se estarían haciendo allá en la zona por el temor, por todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la respuesta del jefe de la cartera de Agricultura en relación a estos puntos que toca? Pero también me gustaría que nos explicara un poco a quienes no nos manejamos en el tema de la agricultura, cuáles son los efectos de esto para los agricultores y también para nosotros como futuros consumidores. Sí, a ver, para que la ciudadanía tenga claro este tema, por cada hectárea menos que se siembra de trigo, por ejemplo, son alrededor de 4.000 a 5.000 kilos menos de pan que se produce. Es una buena cantidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que incentivar a que se siembre el trigo y los demás productos. Y el tema del seguro es algo muy, muy relevante, porque cualquier inversión que tiene altos riesgos, no solamente riesgos climáticos, como las heladas, el exceso de lluvia, la sequía, también hay otros factores externos que no dependen del clima. El agroseguro, que es una institución que tiene el Ministerio de Agricultura, cubre el riesgo climático, pero hay otras situaciones que no cubre. Por ejemplo, el incendio intencional o el incendio casual. Supongamos que realizando labores agrícolas se recalienta una máquina y eso genera combustión y finalmente se quema una superficie importante de cultivo. O alguien intencionadamente destruye o altera, ¿no es cierto?, la productividad. Como por ejemplo, aplicación de químicos, que se ha hecho, donde terceros aplican un químico sobre un producto y lo dañan, o sencillamente lo queman. Si no hay seguros que cubran ese tipo de daño, el agricultor, que tiene que invertir mucho dinero en todo lo que significa el proceso productivo, y no tiene un seguro que le cubra en el caso de daño, claramente no va a querer invertir, porque no va a poner en riesgo su capital propio de ese año y la productividad que él podría entregar. Entonces, es un tema súper complicado. Si no están los mecanismos para que finalmente el agricultor que entrega su cariño, su responsabilidad, su trabajo al suelo, para que finalmente se produzcan los alimentos para todos los chilenos, el agricultor no lo va a hacer. Va a producir lo justo y necesario para cubrir
la remuneración de su personal que trabaja con él, los insumos, pagar los impuestos y bueno, sacar lo necesario para poder sobrevivir, porque de otra manera arriesga todo el capital que lo más probable es que por muchos años le ha costado obtener. Entonces es ahí donde finalmente necesitamos la intervención del Estado para que dé seguridad a los agricultores. Ya en el gobierno del presidente Piñera estableció el plan Cosecha Segura, que junto con el estado de excepción se permitió que los agricultores cosecharan tranquilamente su producto y hoy día tenemos por lo menos garantizado el abastecimiento de los molinos para entregar harina de panificación y posteriormente, ¿no es cierto?, la producción de pan o de otros productos, de aquí a julio del presente año, donde ya viene la cosecha o la producción de otras latitudes. Pero si finalmente no tenemos un plan similar al que hubo durante el gobierno del presidente Piñera para que los agricultores pudieran cosechar, difícilmente hoy día van a invertir y van a poder realizar la siembra. La siembra se desarrolla normalmente de cereales en mayo hasta mediados de junio. Por lo tanto, tenemos solamente un mes para solucionar ese problema porque después ya va a ser demasiado tarde. No se puede sembrar trigo invernal en primavera o en verano porque está fuera de época y no tiene ninguna productividad y es solamente pérdida. Y es ahí donde la preocupación que nosotros tenemos como miembros de la Comisión de Agricultura es que finalmente haya harta producción, el agricultor no corra riesgo y con eso no tenemos un riesgo de que los productos que están en la canasta básica, entre los cuales tenemos, ¿no es cierto?, que han subido mucho de precio, el pan, el aceite, entre otros, sigan subiendo de precio porque no nos van a llegar productos o insumos del extranjero. Cuando Ucrania o Rusia estén en plena época de cosecha, que va a ser en junio, julio, en un mes más, y siga la guerra, los campos de color dorado, con trigo, avena y otros cereales u otras leguminosas, se van a quemar. Y eso no va a estar en el mercado internacional y va a haber escasez. Y al momento de haber escasez, la producción que a nosotros nos llega de Estados Unidos, de Canadá o de Argentina, no van a estar, porque seguramente ellos los van a vender a mercados como los europeos, donde efectivamente ya no van a tener su proveedor que va a ser Rusia o Ucrania. Y por lo tanto vamos a tener una escasez importante de insumos para producir los alimentos necesarios. Y la canasta básica va a subir, por mucho que el gobierno le inyecte recursos en ayuda, finalmente la plata no se va a hacer nada porque sencillamente los productos van a estar muy caros. ¿Qué es lo que hay que garantizar? La producción local, cosa que haya harta oferta y con eso bajan los productos. Es una solución, no hay otra solución en este tema y es por eso que hemos manifestado esta preocupación hace bastante tiempo y hoy día nuevamente la hemos indicado en la Comisión de Agricultura para que finalmente se solucione este tema. Estamos desde los estudios de la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile conversando con el diputado Jorge Radgeb acerca de agricultura. Diputado, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta esta área para el año 2012? Ya conversábamos acerca del tema de la protección, del tema de la canasta básica. ¿Qué otras materias? En la comisión se habló también del tema del cambio climático, de la Estrategia Nacional del Uso del Suelo, la situación apícola. ¿Qué otras áreas, a su juicio, son las más importantes y las que se deben fortalecer? A ver, hay una serie de situaciones que tenemos que ir barajando y que van a depender también de lo que pasa con el proceso constituyente. Puede haber una modificación legal respecto de este tema de ciertos aspectos. Y a diferencia de lo que ocurre con el comercio, con los servicios, donde los procesos productivos son bastante rápidos, supongamos, a ver, alguien que comercializa en ropa puede comprar una prenda hoy día y la vende dentro de la semana o dentro del mes. El tema agrícola es de largo aliento. Lo que se siembra en invierno se cosecha en verano. O lo que se siembra en otoño se cosecha en verano. Entonces el proceso es muy largo. Y para eso las decisiones que se tomen van a depender de la certeza jurídica que haya de los instrumentos que hoy día existen. Y cuando tenemos un proceso constituyente que no sabemos si la Constitución va a ser aprobada o rechazada, y que las reglas pueden cambiar, claramente el que coloca en riesgo su capital, su inversión, su trabajo, va a actuar en forma bastante más cauta. No va a realizar las inversiones que realizaba normalmente cuando tenía las normas o las reglas del juego claras. Por lo tanto, cualquier modificación que haya en la nueva Constitución, si es que se aprueba, o en cualquier norma, influye tarde o temprano en todo lo que significa la inversión. Hoy día
o estos días el Banco Central aumentó, ¿no es cierto?, la tasa de interés. Claramente para producir va a costar más, porque el crédito es más caro. Y por eso que valoramos que el Ministerio, ¿no es cierto?, establezca este fondo, ¿no es cierto?, con aval del Estado, el famoso FOGAPE. Pero igual la inversión es alta y el riesgo también es alto. Y ahí donde finalmente tenemos la dificultad de que finalmente, no habiendo normas claras, pudiera significar también un problema en todo lo que significa el proceso productivo. Por lo tanto, más allá de que los combustibles están caros, de que los fertilizantes están caros, de que no hay seguridad jurídica porque tenemos una situación de conflicto en la macrozona sur, Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos, también está este proceso constituyente que va a influir en el tema si yo invierto, si yo siembro, si yo hago alguna labor o no, y eso puede repercutir finalmente en lo que significa la productividad de este año, que reitero, y yo lo señalo con mucha responsabilidad como diputado Jorge Radecochifili, porque vivo en la zona productora y agrícola, puede ser un tema que finalmente nos lleve a estar con una dificultad mayor a fin de este año o principio del próximo, en realidad a lo que hoy día estamos conociendo. Finalmente, diputado, consultarle acerca del aseguramiento del acceso de financiamiento para lo que son los pequeños agricultores. En esa área, ¿cuáles han sido los objetivos que se están planteando desde el gobierno, ese tema y también el acceso del pequeño agricultor a los mercados internacionales? Sí, a ver, en el tema del mercado internacional, si no hacemos lo que se llama un encadenamiento productivo, donde asociemos a los agricultores para garantizarles que su producto finalmente va a poder ser comercializado a nivel local o a nivel internacional, vamos a tener agricultores frustrados que finalmente les vamos a llevar a que inviertan o innoven en algo, pero que al final, al momento de terminar su proceso productivo, no va a tener a quién venderle. Y sobre todo cuando son agricultores pequeños, la situación es mucho más compleja porque ellos no tienen la espalda como para poder financiar un proceso productivo del año siguiente o de la temporada siguiente, cuando no tienen ingresos respecto a lo que produjeron. Y más aún cuando son productos tan sensibles como frutales, por ejemplo, o verdura, que no es que uno los pueda guardar, como el caso de los cereales. Si alguien cosecha trigo, lo puede guardar de un año para otro, avena o raps o lubino, ¿no es cierto? Pero cuando son productos que necesitan consumirse rápido, si no hay una cadena y un poder comprador que finalmente pueda adquirir ese producto y comercializarlo en distintos lugares o enviarlo al exterior, hay una situación compleja. Y ahí es donde necesitamos el encadenamiento productivo, que a través de INDAP, a través del SAC, a través de los distintos programas que tiene el Ministerio de Agricultura, se genere un encadenamiento. Y ahí necesitamos también la intervención de los gobiernos regionales para asesorar a la gente y entregar los recursos para que haya un lugar donde se acopie el producto, donde se traslade el producto y finalmente donde se venda. Porque no basta con que el agricultor produzca, sino también necesita dónde lo va a colocar. Y ahí es donde necesitamos un trabajo importante, tanto a nivel nacional como internacional. Y el otro aspecto importante es el tema del cambio climático que señalaba recién usted, que es relativo justamente a darle seguridad al agricultor. Para eso está el tema del agroseguro, que ya lo habíamos señalado anteriormente, para el caso de algún evento climático que perjudique la producción, las heladas, el exceso de temperatura, la sequía o el exceso de lluvia. Y ahí donde justamente hay un programa donde en este caso la prima del seguro la subsidia en gran parte el propio Estado. Y ahí donde yo siempre llamaba a los agricultores, incorpórese al seguro climático, porque finalmente por lo menos le garantiza que para el año siguiente va a tener los recursos para volver a invertir. Pero seguimos con el problema del otro seguro, que es respecto de la contingencia, ¿no es cierto?, que no tiene relación con el clima, que es, ¿no es cierto?, la acción de tercero o el caso fortuito, que ahí estamos con un problema porque no tenemos solución a ese problema y eso genera de que pueda haber menos producción a nivel nacional. Aquí hay mucho que trabajar. Como diputado Jorge Radecochifili, siempre estoy dispuesto a poder colaborar con el gobierno para que finalmente mis queridos agricultores puedan trabajar tranquilos, entregar su cariño, su responsabilidad al suelo y que permita que los alimentos lleguen a todos los chilenos.
Seguimos conversando acerca de lo que ocurre en el mundo de la agricultura y ahora tomamos contacto con la presidenta de este grupo legislativo, la diputada Consuelo Veloso. ¿Cómo está, diputada? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de que podamos conversar un poco sobre esta agenda prioritaria para mí y para muchos parlamentarios y ciudadanos también de nuestro país. Diputada, para partir, preguntarle acerca de qué le parecen estas medidas que se han anunciado en la Comisión de Agricultura de parte del ministro en relación a lo que es el mundo agrícola. Sabemos que es un área que siempre está manifestando, digamos, todo lo que tiene que ver con sus demandas. Conocer qué le parece estas iniciativas que se están ya anunciando. Bueno, yo como presidenta de la Comisión de Agricultura y también como Maulina, que tenemos en el Maule una de las principales fuentes de empleo, está ligada precisamente a la agricultura, valoro el giro de timón que se le ha dado al ministerio en este nuevo periodo, en este nuevo gobierno. Así también me lo han comunicado pequeños agricultores, precisamente porque el enfoque tiende al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina con un enfoque además sustentable. Y en ese marco también se anunció hace poco el plan Planta por Chile. Me parece que ese es el nombre exacto. Hay 32.000 millones que se... Siembra por Chile, no Planta por Chile, Siembra por Chile. 32.000 millones que se anunciaron para invertir precisamente en la recuperación del rubro y con ciertos enfoques como la recuperación del bosque nativo, también el cultivo tradicional, promover el cultivo tradicional. Por otra parte, también se encuentra la promoción de las ferias libres y espacios también de comercialización, que nosotros valoramos profundamente, pero creemos sin duda que sigue siendo hoy día insuficiente. Nosotros estamos empujando por más, junto con las mesas de pequeños agricultores con las cuales estoy constantemente en vinculación, porque sabemos que es insuficiente hoy día ante la grave crisis que estamos pasando, la crisis hídrica, y también con el alza de insumos casi al 400%. Sabemos que tenemos que ir por más, no obstante valoramos este tremendo avance y giro de timón desde la cartera de Agricultura. Justamente sobre eso le iba a consultar, diputada, usted ya lo adelantaba, usted representa distritos de la región del Maule, conocer cuáles son las demandas de las mesas de ese sector. Sé que estuvo reunida con el gremio del arroz, no sé si me estoy expresando bien, Sí, pero así conocer cuáles son las demandas de este sector y en general lo que ocurre en su zona con el tema de la agricultura. Sí, bueno, la agricultura está en crisis. De hecho, en la región del Maule están todas las comunas bajo decreto de escasez hídrica y de emergencia agrícola. Eso facilita que se dispongan más recursos para la zona, pero como decía anteriormente, es totalmente insuficiente porque estamos con una crisis principalmente del agua, que se enmarca en este decreto, pero que es real, nosotros la vivimos todo el tiempo. Los arroceros, los viñateros lo están viviendo. Hay una problemática asociada a la crisis climática, que ya la nombramos, pero también hay una crisis asociada al desvío de cauces, al robo de agua, que son situaciones que son muy graves. Constantemente se están presentando denuncias para que esto sea fiscalizado, pero también la legislación vigente en torno a la administración del agua es muy deficiente. El agua es un bien susceptible de propiedad privada hoy día en Chile, y eso tiende a afectar principalmente a los pequeños agricultores, que son quienes no cuentan con recursos para acceder a los derechos de agua, o cuando los tienen, en general son en poca medida, y hay una alta concentración hoy día de derechos de agua que generalmente toca a las empresas agrícolas que son de mayor proporción, y principalmente a las viñas. Hay una demanda transversal en torno a aumentar un poco las facultades que tienen hoy día las instituciones que fiscalizan el agua, y también en cuanto a, y aquí son varias cosas, por una parte que desde el Estado se subvencione hoy día para poder aminorar un poco los tremendos perjuicios que está provocando el alza de insumos para poder plantar, que hoy día se encuentra más o menos al 400% de alza. Es una cosa realmente espantosa, porque hay muchos pequeños agricultores hoy día que se les está haciendo insostenible seguir en el rubro, y eso claramente afecta la soberanía alimentaria de nuestro país, considerando, por ejemplo, en el caso
caso de los arroceros, que ellos producen, los pequeños producen el 80% del arroz que se produce en Chile. En el Maule tenemos además el granero de Chile, y que nos hace todavía, o sea, nos levanta alertas importantes respecto a esta crisis en la que se encuentra. También se ha solicitado que se pueda crear algún tipo de institucionalidad o de organismo que establezca un precio justo del arroz, porque hoy día existen estudios respecto al precio de mercado, señalan, bueno, en el mercado se está pagando esto, pero no considera los costos de producción, y en realidad no marca estándares en cuánto debería ser el precio del arroz con criterios justos y que haga sostenible que las personas sigan cultivándolo. También se ha solicitado la reestructuración de deudas que existen hoy día, entre otras medidas que es principalmente, y esto como que engloba un poco todo, hay una sensación de los pequeños agricultores de que las instituciones, los servicios asociados a agricultura han tendido a un poco elitizarse y que terminan subvencionando a los medianos y a los grandes, y los pequeños quedan siempre fuera de la suma, y en especial la situación de los medieros se trabaja todavía muy comúnmente en el campo, donde hay pequeños agricultores que cultivan en terrenos ajenos, y ellos, al no ser propietarios, tampoco pueden acceder a los beneficios de INDAP. Esas son algunas de las medidas que se han solicitado. Estamos desde los estudios de la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile conversando con la diputada Consuelo Veloso, presidenta de la Comisión de Agricultura. Diputada, preguntarle acerca de qué manera se puede fortalecer la agricultura familiar campesina y avanzar en el sistema agrícola. ¿De qué manera podemos ir ampliando territorios en lo que es este marco? Sí, yo creo que las peticiones o las demandas que tienen hoy día los gremios arroceros, de viñateros, de hortaliceros, tienen mucho que decir respecto a cómo podemos fortalecer la agricultura familiar campesina, redirigiendo los apoyos estatales, subvencionando y apoyando a quienes hoy día están ejerciendo la agricultura y que son pequeños y que están hoy día en duda de si seguir cultivando o no. Yo creo que el giro de timón que da el gobierno y el Ministerio de Agricultura también tiene mucho que ver con esto. Se han puesto también como objetivo el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, y ahí este programa de Siembra por Chile que se anunció viene a abordar ciertas temáticas que yo creo que son fundamentales. Por una parte, la promoción, el rescate de los árboles nativos, que desgraciadamente el monocultivo forestal genera una sequía importante y también una erosión importante en los suelos en todo Chile y en el Maule, lo que genera después que sea prácticamente inutilizable esos terrenos para poder cultivar. Y eso va haciendo que los propios pequeños agricultores pierdan la posibilidad de poder plantar sobre sus tierras a bajo costo al menos, porque es muy caro la recuperación. Fortalecer las relaciones de las ferias libres, yo creo que es sumamente importante para fortalecer también la economía local y apoyar a los pequeños agricultores, que se puedan fortalecer las redes público-privadas, donde también desde el Estado se asegure que va a haber una compra. Esa es otra demanda que tenían también los arroceros, que no la mencioné antes, que desde el Estado también ellos se dispongan a ser como los principales compradores de los pequeños agricultores, ojalá siempre, pero sobre todo en estos tiempos de crisis. Por otra parte, creo yo fundamental, bueno, la nueva Constitución, sin duda alguna, que nos va a permitir a quienes somos legisladoras hoy día poder plantear una nueva institucionalidad para la regulación del agua, porque eso también afecta sobre todo a los pequeños. La crisis del agua hoy día, y como siempre ante las crisis, son los trabajadores, son las mujeres y son en este caso los pequeños agricultores quienes se llevan la peor parte de la sequía, creo yo además fundamental. Respecto a la agricultura familiar campesina, que podamos dentro nuevamente en el encuadre de la comercialización, que desde el Estado de Chile favorezcamos los espacios de comercialización donde tenga un valor agregado el trabajo que proviene desde la agricultura familiar campesina, porque también respecto al arroz, por ejemplo, puntualmente, según estudios de línea que además están respaldados y vinculados con otras organizaciones alimenticias en el mundo, señalan que el arroz que se produce en Chile es mucho más sustentable, limpio y de mejor calidad que el que nosotros importamos. Entonces yo creo que el Estado puede promover los productos que vengan de la agricultura familiar campesina, realizarse convenios entre los pequeños y los organismos públicos. Creo que sería una tremenda ayuda, y sin duda que se estén destinando permanentemente recursos al apoyo de los pequeños, que, como decía, corremos el tremendo riesgo hoy día porque se quieren retirar. Muchos de ellos que hoy día están recibiendo precios muy por debajo de los costos, y que eso va a poner en riesgo sin duda, sobre todo ante momentos de crisis mundial,
recordando que tenemos un conflicto bélico hoy día entre Rusia y Ucrania, y que podrían esos multiplicarse eventualmente en la contingencia mundial. Creo que los pequeños agricultores van a ser el principal sostén de nuestra soberanía alimentaria y de la capacidad de acceder a alimentos por parte de los chilenos y las chilenas. Finalmente, diputada, ya para ir despidiéndonos, usted ha hecho un recorrido importante acerca de las demandas, de los puntos principales que tiene el mundo de la agricultura, pero consultarle ya para finalizar, ¿cuáles serían las principales urgencias legislativas, lo que ya se está debatiendo, digamos, acá en lo que es la Cámara, prontamente en el Senado, lo que más se mueve al mundo agrícola, las urgencias legislativas? Sí, yo he extrañado, la verdad, mayor abundamiento de proyectos en torno a agricultura. Hoy día en la comisión estamos tramitando el proyecto de SBAP. Terminamos hoy día el proceso de audiencias, vamos a iniciar la discusión en particular prontamente, pero es un proyecto que viene desde medio ambiente, que sin duda también tiene un impacto en la agricultura, es un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, quizá con urgencia simple por parte del Ejecutivo, pero que apunta un poco a lo mismo. Yo creo que hoy en día, en este contexto tan grave de crisis climática, proteger las áreas que son protegidas, valga la redundancia, es también una especie de soporte a la agricultura familiar campesina, porque nos ayuda a paliar los efectos de la crisis climática. Y a protegernos un poco. Eso por una parte. Yo extraño otros proyectos de ley en los que vamos a trabajar. Hoy día sí tenemos la ley apícola, que vuelve a la Comisión de Agricultura, dado que tuvo indicaciones. Yo voté a favor de esa ley. Me parece que hubo una aprobación bastante unánime, si mal no recuerdo, que es precisamente porque ha faltado legislación para regular la actividad apícola. No obstante, no quedaba tan claro en el proyecto cómo es que se iba a regular el uso de pesticidas que a veces son nocivos para las abejas, así que volvió a la Comisión de Agricultura. Yo extraño y espero que estemos discutiendo prontamente un estatuto del temporero y la temporera. Desgraciadamente hay una gran cantidad de empleos que están ligados a la agricultura, que se desenvuelven en la completa informalidad y sin garantías laborales, y eso también genera otra problemática que tienen hoy día los pequeños agricultores, y es que dicen que no encuentran personas para poder trabajar, y es porque falta igual regulación e incentivos a los temporeros. Hoy día no tienen ninguna clase de garantía. Yo extraño fundamentalmente eso, y también espero que podamos discutir prontamente. Reitero, no son proyectos que estén hoy día en discusión, falta la discusión de proyectos agrícolas, pero yo agregaría también la importancia, de nuevo, de apuntar a que la legislación promueva vínculos comerciales entre las ferias libres, entre los pequeños agricultores y los servicios estatales, escuelas de carabineros, por ejemplo. Creo que ese sería un gran avance, y yo espero también que lo empecemos a discutir prontamente.